Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, ya empezamos hoy a escuchar, y seguramente en la discusión en lo general seguiremos escuchando, felicitaciones a los cambios que elaboraron los diputados a este dictamen. Y lo creo así porque así ocurrió en las comisiones. Pero honestamente, habría que revisar bien cuáles fueron esos cambios, cuáles fueron los que parecieran que son avances, y como lo ha señalado el senador Encinas, más bien son disfraces y lo mismo pero escrito de una manera diferente, y que al final de cuentas no modifica la esencia del modelo de reforma ni corrige sus deficiencias. Los cambios hechos especialmente en la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica ratifican los mismos errores sobre el problema social que significará la ocupación territorial. Por una razón muy simple, sigue en la misma lógica de que todo se puede comprar, así lo establece de alguna manera el hecho de que la contraprestación, sea en efectivo, lo cual puede ser algo positivo si esto formara parte de un modelo completo de inclusión de las comunidades y de los poseedores de la tierra. Pero también se le da un valor muy bajo a los valores culturales, al apego a la tierra, a la identidad de las comunidades con su entorno. Y sin duda, me parece a mí que el camino novedoso, el camino innovador, hubiera sido diseñar un modelo en el que la participación comunitaria en los proyectos para la exploración y la extracción de hidrocarburos fuera un factor de éxito, que la participación comunitaria, eso sí hubiera sido diferente, formara parte de los elementos que facilitan el éxito y que garantizan el éxito de un proyecto, pero esto no es así. Y fíjense cómo es tan importante este tipo de debates y por qué es tan importante que nos aprendamos a escuchar. El senador Chon Orihuela, por ejemplo, en comisiones compartíamos que era un acierto que se hubiera eliminado como una opción de contraprestación el asunto de la contratación. Bueno, lo que pasa es que eso era verdaderamente lastimoso, lastimaba la dignidad de las comunidades al proponer el pago de la ocupación ofreciendo trabajos o haciendo aportaciones insignificantes. Era de verdad una reedición de la famosa encomienda de la época colonial. Ya solo faltaba que incorporáramos la mita, el repartimiento y el trajín en esta iniciativa. ¿Cómo era posible pensar que un costo al que de cualquier manera iban a tener que incurrir los inversionistas, se le pasara la factura como una forma de contraprestación a los poseedores de la tierra? ¿Y por qué digo que es importante escucharnos? Porque cuando lo eliminaron los diputados se hizo una gran celebración, cuando este es un tema que ya había estado discutido en esta tribuna, en la primera discusión en lo general. El grupo parlamentario del PRD ya lo había planteado, que era verdaderamente indignante esta fracción séptima en su inciso A y B, que planteaba esta posibilidad de contraprestación con la contratación. A pesar de que puede haber un reconocimiento de que eso se haya eliminado, los cambios siguen siendo totalmente insuficientes. Ante todo, me parece que se deben garantizar los derechos a la tierra que tienen las comunidades rurales indígenas sin amenaza de despojo bajo cualquier forma o bajo cualquier nombre. Y además, si existe el interés y la voluntad de esas comunidades para participar de otro tipo de beneficios que da su tierra, pues bueno, eso debería de ser decisión de ellos, lo cual es correcto. Pero veamos cómo viene la redacción, porque de verdad ahí sí hay un elemento que ni se puede felicitar a los diputados y al contrario, deberíamos de intentar salvar la posibilidad de generar este nuevo modelo de inclusión para asociaciones público-privados y también comunitarias. ¿A qué es a lo que yo me refiero? Miren, en una de las formas de contraprestación, además del pago en efectivo, son los compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. Esos proyectos de desarrollo deberían de ser una obligación de todo aquel que quiera hacer una intervención
a todo aquel que vaya a modificar conductas y hábitos de toda una comunidad, no como una contraprestación, como una obligación a la cual deberíamos nosotros estar impulsando para que en todos los estados donde pudiera haber este tipo de exploraciones y explotaciones, pues nos garantizaran que va a haber proyectos de desarrollo a favor de la comunidad, pero no como un compromiso, como una obligación. La gente de Chiapas, por ejemplo, de compromisos de esta naturaleza hemos escuchado una y otra vez, compromisos de interconexión carretera a cambio de, por ejemplo, la inundación de terrenos para la construcción de hidroeléctricas, compromisos de electrificación del territorio y de sus 19,000 poblaciones a cambio de seguir desarrollando la infraestructura de CFE, de la cual Chiapas no se ve favorecido porque al día de hoy no tiene una tarifa que sea más baja que el resto del país si incorporamos en la medición el ingreso de la población. Entonces, ese tipo de compromisos no pueden ser vistos como una actitud generosa. Y lo otro, una palabra que sería fundamental que se hubiera modificado y que solamente está de manera escondida con algo que puedo casi asegurar, vamos a ver cuántas veces ocurre. ¿A qué me refiero? Dice al final de ese párrafo: sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, los asignatarios o contratistas podrán proponer al propietario titular de derecho, miembros de la comunidad o localidad a la que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas. Y termina diciendo, cuando ésta sea compatible con el proyecto. O sea, tiene un doble candado. Primero, solamente la discrecionalidad al asignatario de podrá, dice, proponer a los propietarios. Podrá, no dice deberá. Eso cambiaría las condiciones, eso cambiaría el mapa y los equilibrios en las comunidades, porque alguien que recibiera una contraprestación en efectivo podría pensar y podría imaginar invertirla para convertirse incluso en un proveedor del proyecto, pero no, aquí dice podrán. Y segundo, solamente cuando sea compatible con el proyecto. Vamos a ver cuántas veces las empresas, los inversionistas, los asignatarios ofrecen esa posibilidad y cuántas veces dicen que es compatible con el proyecto. Veremos y el tiempo dará la razón a quien así la tenga. Y por último, una última consideración. Y esto tiene que ver con algo que se esperaba que se modificara en diputados y que no ocurrió así. Y esto es que hay que considerar que en adelante, producto de estas disposiciones que están a punto de aprobar sobre ocupación de tierras, es el trabajo que va a implicar para los tribunales agrarios las disputas que se presenten. ¿Por qué razón? Hay que recordar que en 2013 el Tribunal Agrario arrancó con 41,652 casos pendientes y durante todo este año, lo que va de este 2014, ya recibió otros 52,776 casos. Al cierre del año pasado logró concluir 50,122 casos, pero inició 2014 con un rezago de más de 43,000 casos. A esa es a la institución, a esa es a la instancia a la cual le vamos a dar los expedientes y los casos cuando no se logre un arreglo entre los asignatarios y los propietarios de la tierra. ¿Cuándo van a resolverse? Esa es la pregunta. Actualmente el Tribunal Agrario recibe diariamente un promedio de 150 expedientes y arrastran rezagos en la mitad de los asuntos que atienden, y ahora pues decidimos en un diseño institucional de verdad muy deficiente, asignarles una carga adicional, ¿por qué no? Y que ellos terminen resolviendo. ¿Cuándo se van a resolver estos casos? ¿Cómo se va a atender esta presión de resolución de conflictos en una entidad que hoy no es eficiente? Los juicios agrarios pueden prolongarse, ustedes lo saben, por décadas muchas veces, debido a los innumerables recursos que las partes tienen derecho a interponer y además a su carácter de derecho social que no otorga igualdad de condiciones a las partes, ya que hay un tratamiento asimétrico respecto a los ejidatarios. Esto seguramente ustedes, como representantes de las entidades, saben que es un tema muy sentido, saben y cuántas veces no han llegado ejidatarios a intentar
que sea la vía de un senador de la República o de un diputado quien pueda poner y agilizar o por lo menos intentar gestionar que un asunto que lleva décadas se pueda resolver. Bueno, aquí simplemente les vamos a dar una carga adicional. Por eso, compañeras y compañeros, me parece que estamos dejando de lado el desarrollo comunitario de zonas muy necesitadas y todo solamente para favorecer a inversionistas e intereses particulares. Se está dejando de lado de la oportunidad de crear un nuevo modelo de asociaciones público-privadas o sociales o privadas y sociales con una nueva forma de favorecer y entender la incorporación y entender un modelo inclusivo y no extractivo solamente, no rentista ni de corto plazo para el futuro de nuestra nación. El veto social es una realidad en nuestro país. Los que son representantes de estados como Guerrero, con el caso de La Parota, de San Luis Potosí, con el caso de Huiricuta, de Tepoztlán, de Morelos, con el caso del Club de Golf de Tepoztlán, saben cuál es el poder del veto social ante proyectos que no son socialmente aceptados. La opinión pública ya ha rechazado esta reforma energética y ahora solo estamos poniendo la mesa para que el veto social sea lo que impere en todos los rincones de nuestro país. Sin respaldo social, el veto social surgirá inevitablemente. Sin un diseño inclusivo para las comunidades y los propietarios de la tierra, el veto social va a ser el pan de todos los días de los gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal. Por eso, hoy hay que entender que cada sociedad funciona gracias al conjunto de reglas y económicas y políticas que crean los legisladores y que hoy estas reglas solamente van a abonar a que la ingobernabilidad y el veto social sean el tema que se discuta durante años antes de poder empezar a ver un solo peso para los mexicanos a partir de esta reforma energética. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente. Gracias.